En el nombre bendito y poderoso de Jesús Cristo, el Rey amado. Padre mío, en el nombre de tu Hijo, te alabamos y te bendecimos y honramos tu nombre, agradecidos, Señor, de toda tu bondad, de toda tu misericordia que has tenido con nuestra vida. A partir de ti, todo es posible. El haberte conocido, todo es posible. Porque primeramente tú, Señor, primeramente tú, oh Dios soberano de Israel. A partir de haberte conocido, Señor, todo es más fácil en nuestras vidas. Alabado Rey. Te pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón, que obres en nuestra mente, hermanos, coloquémonos a cuentas con el Rey. Digámosle lo que necesitamos cambiar de nuestras vidas. Obra, porque hay tantas cosas que tenemos que cambiar. Ayúdanos a meditar en ellas. Ayúdanos a obrar sensata y prudentemente. Perdona todo pecado. Perdona toda ofensa. Perdona todo aquello, Señor, que hacemos consciente o inconscientemente. Eres tú el Rey y eres tú el Dios de Israel. Te alabamos con nuestro corazón y nuestra alma. Alabado y bendito seas por siempre, mi Rey. Tú eres promesa, Señor, para nuestras vidas. Promesa, Señor, que se estableció grandemente y te agradecemos por habernos escogido. Bendito eres, Señor. Amén y amén. Les voy a hablar de algo muy importante y es lo que es el pacto que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese pacto que Cristo hizo, lo hizo con un fin. Y el fin era para habernos entregado a nosotros, a nuestro Padre amado. Sabemos que estábamos destituidos nosotros del reino, que ya no habían posibilidades humanamente para que nosotros llegáramos, porque ya pertenecíamos al enemigo. Y había un plan perfecto del Padre con el Hijo. Y fue tal su amor que su Hijo unigénito fue entregado por amor a nosotros. Y esto no lo dice Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Estábamos perdidos, pero Dios en su infinito amor entregó a su Hijo para que nosotros, creyendo en Él, pudiéramos ser salvos, ser rescatados de una vida perecedera. Hablar de ese pacto de sangre es como hablar del amor profundo de Dios viviente. Es fundamental que los creyentes conozcamos el propósito de la redención y la parte vital que la sangre tiene en ella. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a vivir para Cristo. Entendemos el amor de Dios, pero es necesario pedirle una mayor revelación de su amor en nuestras vidas para entender lo que esto significa y recibirlo a través del Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces no damos pasos de fe. Muchas veces nos quedamos ahí enfrascados solamente y no queremos surgir. Pero debemos tener una pertenencia como hijos de comunicación con Él. Es decir, una relación diaria, una intimidad diaria que nos conduzca a conocer y hablar y vivir de acuerdo a la palabra del Dios viviente. De esta manera nace y se desarrolla con la fe. Por eso es necesario, amados, pedir la fe, que Dios nos dé fe, que Dios nos ayude y que Dios obre en nuestra vida. ¿Qué es el significado de pacto de sangre? El pacto es cortar hasta que la sangre fluya. Cuando la palabra habla de pacto, nos está diciendo la sangre fluyó y hubo un sacrificio.
Y no fue cualquier sacrificio. Si nosotros vemos en la antigüedad, habían sacrificios y ahí el pecado no se quitaba, el pecado se cubría. Pero con Cristo Jesús el pecado se quita y no se cubre. Entonces ya depende de cada individuo cómo quiere vivir delante de Dios. Es un convenio o un acuerdo solemne entre dos partes, en donde hay un compromiso completo y total de cada parte. Y esta se llama pacto de sangre. Y es un derramamiento de sangre. ¿Qué es solemne? Formar, firme, válido, acompañado de circunstancias importantes o de todos los requisitos necesarios. Es un convenio o un acuerdo irrompible basado en sangre. El resultado es la unidad absoluta de los individuos o grupos en donde todas las posiciones o talentos, deudas, obligaciones, responsabilidades son compartidos mutuamente. Este convenio o este acuerdo funciona cuando cada uno hace un juramento o promesa específicamente en lo que desea. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tener mucho cuidado, no pactar con nadie. Ya nuestro pacto está hecho con Cristo. Y ya las deudas que teníamos, las obligaciones que teníamos, ya Él las tomó por nuestras vidas. Y es entrar en un acuerdo. En un acuerdo grande e irrompible, un contrato ilimitado. Si rompemos el pacto, tendremos muerte eterna. Esto es lo que pasa con el pacto de sangre. Por eso no podemos romper el pacto, hermanos. Tenemos que seguir ese pacto de sangre, porque esa es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Que nosotros vivamos plenamente en su presencia. ¿Qué ha pasado ahora? Han cogido las cosas del Señor como negocios. Pacta por tu carro, pacta por tu finca, pacta por tu salud. Hermanos, no más ignorancia, no más dejarse meter los dedos a la boca. Cristo pactó por ti. Ese amado Jesucristo hasta la última gota. Porque cuando Él llegó a la cruz ya no tenía sangre. Vemos que del costado salió agua y sangre, porque ya había derramado la última gota por ti, por mí, por generación tras generación. Entonces, hermanos, no podemos vivir nosotros en una ignorancia. No podemos nosotros decir que no hay un pacto de sangre en nuestras vidas, porque ya la hubo. Entonces, ¿por qué caes en la ignorancia de pactar? ¿Por qué caes en la ignorancia de pactar con el hombre? Pacta por tu carro, comprométete con millones, comprométete con esto. Dios no te pide, Dios no necesita, Dios te da, Dios no te quita. Hermanos, no más, no más. Muchos engrosaron su corazón y engrosaron sus bolsillos y utilizaron la palabra para desembolsillar a los hijos del Dios viviente. Y por falta de conocimiento mi pueblo se perdió. No sigan durmiendo, despierten del dormitar, porque el dormitar los está llevando a muertes espirituales. Hermanos míos, hay que cambiar. Empecemos a cambiar, empecemos verdaderamente a creer lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. A creer lo que Él habló en su palabra. Vemos en San Lucas capítulo 2 versículo 49 que dice: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Era solo un niño, pero Él tenía la seguridad de lo que Él estaba haciendo.
Él sabía que él estaba en los negocios del Padre. No estaba haciendo negocio con las cosas del Padre. Es que no hacemos negocio con las cosas del Padre. Ahora ya no hay congregaciones. Ahora ya hay empresarios con las cosas del Señor. Hermanos, no más. Deja que el Espíritu de Dios fluya por tus venas, por tu sangre, por tu cuerpo espiritual. Mujer, deja que avance tu cuerpo espiritual. Varón, deja que avance tu cuerpo espiritual y despiértate. Porque cuando estamos dormidos, no vemos. Y por eso la palabra dice: despiértate tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo Jesús, el amado. No más, hermanos. Porque es que Él no dijo: voy a hacer negocio con la palabra de Dios. Hermanos, con la palabra de Dios no se negocia. La palabra de Dios es algo para temer. Tener ese temor de ese Dios vivo, de ese Dios grande, de ese Dios amado. ¿Cuán cosa ha pasado que hasta el respeto por Dios se ha perdido? Muchos engrosaron su corazón, como dije ahora, y sus bolsillos los engrandecieron. Porque se olvidaron verdaderamente de Dios y fueron empresarios. Y antes de ayudar, saquearon. Pero la palabra de Dios dice: ¡ay de aquellos pastores que trasquilan mis ovejas! Hermanos, aviva tu corazón. Vive para Cristo y vas a ver lo que el Señor tiene. Entonces no tienes que pactar, porque es que ya el pacto está por tu salud. Ya el pacto está por tu casa, por tu beca, por tu finca. Ya el pacto está por todo. Acá no tienes que pactar. E inclusive no tienes que sembrar plata. Porque la palabra de Dios nos habla de siembra, claro. Acá lo vemos en San Lucas 8:11, dice: esta es pues la parábola de la semilla, es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Son los que han de ser engañados. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose ahogados por las finanzas y las riquezas, ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Tantos engaños. Y eso dice la palabra del Señor: vendrán falsos engañadores. Muchos que amaban a Dios, muchos que adoraban al Altísimo, muchos que se les dio dones, talentos, ministerios, todo, se volvieron engañadores de la palabra y cogieron la palabra a su amaño, a su antojo, y engañaron el pueblo de Dios. Porque la semilla es la palabra del Señor, no es dinero. No es dinero que tienes que dar cada año. Coloca tu semilla, pero no de menos de 200,000 pesos. Hermanos, esto no es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Aprendamos a discernir la palabra, aprendamos a discernir los tiempos, para que no seamos engañados por el enemigo, porque para eso viene el enemigo. El enemigo viene a engañar, a robar, a matar y a hurtar. Y nos dejamos porque tenemos una necesidad. Hay un enfermo en la casa, hay una angustia que nos está consumiendo el alma y el corazón. Pero esto que no sea que nos dejemos engañar, hermanos, y que empecemos a pactar. Si creíste en Cristo Jesús, ya tienes un pacto. Si no creíste, pacta con el hombre. Pero el hombre traiciona, porque la misma palabra dice: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo podrá conocer? Yo, Jehová, que lo creé.
y que escudriño el corazón y la mente del hombre para dar a cada uno su paga. Jeremías 17:5 nos habla de lo del corazón del hombre, de cómo el corazón del hombre se doblega a la maldad. Entonces, ¿quién conoce el corazón? Solo Dios. Hermanos, vivamos para Cristo, leamos la palabra, no seamos solamente oidores de ella. Vamos a la congregación, cojamos la palabra, dejemos tanto el celular, cojamos la Biblia, no dejemos que se muera esa palabra del Señor y vivamos para Cristo. Porque el pacto que nos habla la palabra de Dios era sellado con sangre, simbolizando la vida. Y yo tengo un pacto de sangre con Dios y todas las deudas y obligaciones, todo esto lo tomó Él. Yo creo por fe. Y todas las bendiciones que Dios tiene, las tiene para que nosotros las disfrutemos. Y tenemos derecho como hijos a tomar esa herencia eterna. Dios toma todo lo tuyo y yo tomo todo lo de Él. Somos uno solo, una sola unidad mutua, y vivamos verdaderamente como hijos, no como siervos. Se trata acá de vivir las bendiciones conquistadas por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El pacto de sangre es el pacto más antiguo conocido por el hombre. Es el pacto más sagrado y es irrevocable, hermanos. Entonces, ¿por qué, hermanos míos, dejamos que muchos lleguen a perturbar nuestro corazón? No vivamos más así, en un dormitar, en un desdén, en un afán que no nos deja mirar verdaderamente lo que la palabra de Dios nos habla y lo que hemos ganado como hijos de Dios. Vivamos en obediencia y vamos a ver que todas aquellas cosas, hermanos, se cumplen, porque tenemos un Dios fiel, un Dios grande, y si Él pactó por ti, Él lo hace. Hermanos, hay que creer en el pacto del Señor, porque Él es bueno, Él es bueno. Y Él es Dios de misericordia y es irrevocable, Él es sempieterno, y así es su pacto, sempieterno para nuestras vidas. Dios me los bendiga, hermanos, Dios me los guarde. Espero que sirva de edificación esta palabra para cada uno de nosotros. Vivamos a Cristo y vamos a ver cómo Él va a obrar en cada uno. Amado Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Rey. Padre, tú nos llamaste a ser hijos por medio de tu Hijo Jesucristo. Alabo tu nombre, bendigo tu nombre y te reconozco en mi corazón y en mi mente. Padre, agradecido estoy contigo por tu misericordia, tu fidelidad, porque siempre estás, oh Santo de Israel, porque nunca dejas de estar, Señor, y bienaventurados son aquellos que han creído sin ver, Padre. Ayúdanos a permanecer delante de ti. Ayúdanos, Dios, a creer en ese pacto que nos hizo libres, ese pacto que nos dio la redención, ese pacto, Señor amado, que hace en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, fórmanos como hijos y danos más fe de la que tenemos, Padre, para poder decir no a las obras del enemigo. Ayúdanos, Señor, a no ser engañados por personas, Dios, que se disfrazan. Ayúdanos a vivirte, Señor, a vivir el Evangelio, a vivir tu palabra, Señor, como debe de ser. Padre, en tus manos estamos. Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de su santo nombre. Guíanos, Señor amado, y ayúdanos, Padre, a no resbalar. Ayúdanos a ser, Señor, hijos que te amen, hijos dispuestos, Señor, a estar en la brecha contigo. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendice, Dios les guarde en Cristo Jesús. Una bendición sobrenatural salga del trono de la gracia. Bendiciones.